Hola, bienvenidos a mi canal, Recetas con Angélica. Gracias por estar aquí, acompáñame a preparar carne a la mexicana. Pondré un poco de aceite a un sartén previamente caliente. Aquí tengo un poquito más de 1 libra de carne picada en trozos medianos, agregaré al sartén. Le pondré un poco de este sazonador para carne. Taparé y cocinaré por unos 8 minutos. Listo, le agregaré un diente de ajo grande picadito. Dejaré que se cocine hasta que se dore un poco la carne. Ya hasta ahora agregaré 2 tomates picados en pedazos medianos, 1/4 de cebolla chica, 3 chiles jalapeño. Mezclaré. En el centro haré un espacio y agregaré 1/4 de cucharadita de comino, media cucharada de orégano, 1/4 de cucharada de sal. Dejaré que los condimentos despierten con el calor del sartén y después mezclaré todo bien. Taparé y dejaré cocinar unos 5 minutos. Listo. Agregaré 2 tazas de agua. Mezclaré y taparé. Cocinaré otros 10 minutos. Ya está. No olvides siempre verificar de sal, para mi gusto quedó bien. Acompañe con frijolitos y un poco de aguacate. Quedó riquísimo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete si aún no lo has hecho. Si ya lo estás, gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video. Muchas bendiciones y tengan un maravilloso día.